Sabes que 6 días antes de la Pascua, unos amigos de Jesús le habían preparado una cena. Esto había sucedido en la casa de Lázaro, aquel que Jesús había resucitado. También en esa casa estaba Marta, la que Jesús le decía, afanada estás con tantas cosas. Pero María había elegido la mejor parte, es estar a los pies de Cristo, escuchando sus palabras en otra ocasión, no en esta justo. Pero en ese día también había venido Jesús a visitarlos en su hogar. Y me imagino que Marta fue nuevamente la que estaba haciendo todas las cosas y preocupada quizás por detalles. Pero María, su hermana, aquella que en aquella ocasión había escogido estar a los pies de Cristo, hoy también lo había hecho. Dice que fue en ese momento que ella sacó un perfume de muy alto costo y ungió los pies de Jesús. Lo dice la Escritura en Juan capítulo 12, versículos 2 y 3 voy a leer. Dice, prepararon una cena en honor a Jesús, en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencias de nardo. Le ungió los pies a Jesús, lo secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Lo que había hecho María en este momento es una representación aún gráfica de lo que es la adoración a Jesús. Lo que brotaba de su corazón no era otra cosa que agradecimiento. Había una humillación delante de ella, rendida a los pies de Jesús. Y agradecida por lo que era Jesús, agradecida quizás por lo que había hecho con su hermano, agradecida por lo que había hecho tanto tiempo en su vida. Pero por sobre todas las cosas, ni esperaba ella lo que podía suceder. Dice que a causa de su rendición ante Jesús y a causa de vertir este perfume de tan alto costo, dice que la casa se llenó del olor de esa fragancia. Cuando nosotros rendimos nuestro corazón delante de Dios. Y hay algo, mire, este perfume, contaba el otro día, valía 3 veces más de lo que Judas, 3 veces más de lo que Judas vendió a Jesús. Así que mire la importancia. Vender a Jesús es fácil, es barato. Quizás lo hacemos hasta cotidianamente. Pero adorar a Jesús, pero adorarle verdaderamente, ¿cuántas veces hicimos ese sacrificio? Valía el trabajo de un año casi, comprar un perfume así. Pero aun cuando adoramos a Jesús tampoco entendemos la dimensión de lo que estamos haciendo. Las cosas que suceden, las cosas que vienen. Y Judas en ese momento, también lo dice, pero en otra escritura, dice, ¿por qué se hizo tan grande desperdicio? Hubiéramos vendido ese perfume y lo hubiésemos dado a los pobres. Jesús le dice, a los pobres siempre lo tendré, pero a mí no. Lo que ella hizo lo ha guardado para el día de mi sepultura. Jesús sabía que estaba pronto a ser muerto, a ser sepultado. Y este es el contexto en el que al día siguiente, como dice en Juan 12:12, al día siguiente grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír a Jesús, venían a Jerusalén. Ahora vaya conmigo a otra escritura que encontramos en Mateo 21, 1 al 11. Como le decía,
después de haber tenido este día tan especial, Jesús, allí en la casa de Lázaro, que estaban haciéndole honor, una cena en honor a Jesús. Cuando tú le adoras, cuando tú traes a Jesús, cuando tú vienes con un corazón quebrantado, tú honras también a Jesús. Entonces, al otro día emprendió el viaje a Jerusalén. Y dice así en Mateo 21:1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndole: id a la aldea que está de enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó. Y trajeron el asna, el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ahora, cuando se acercaba la fiesta de la Pascua, mucha gente emprendía su viaje desde el lugar donde estaba hacia Jerusalén. Y dice la Escritura que algunos de estos que iban a la misma fiesta eran los que pasaban también por la casa de Lázaro, viendo a Lázaro, un milagro vivo de la obra y de la mano poderosa de Jesús. Toda esta gente también se sumó a esa caravana de personas que alababan al Señor. Dice que cuando pasaban por la casa de Lázaro y veían el milagro que Jesús había hecho, muchos se convertían del judaísmo a seguir a Cristo. Esto enfurecía a los fariseos. Pero dentro de esta multitud que entraba allí a Jerusalén y cantando hosana, siguiendo a Jesús, estaban parte de esto y otros muchos que venían de otros lugares, que venían a la fiesta de Pascua. Pero dice que Jesús, llegando cerca de Jerusalén, allí en el monte de los olivos, mandó a sus discípulos a traer el asno y su hijo, el asno junto a su madre. Pero aquí podemos aprender también un principio de Dios, que muchas veces nosotros pretendemos, como muchas veces también sus discípulos lo hicieron, pero en este momento ya aprendieron: no, a Jesús no debemos hacerle tantas preguntas, sino que debemos obedecer. Y aquí vemos un principio muy importante que a este momento muchos de sus discípulos ya lo habían aprendido. Los mandatos de Dios, los mandatos de Jesucristo no pueden ser discutidos, sino que deben ser obedecidos. Amén. Y nosotros mandamientos tenemos para ser obedecidos. Porque lo que Dios quiere para nosotros es una vida santa, es una vida recta, es una vida en victoria, es una vida llena de gozo. ¿Y cuándo lo logramos? Cuando somos obedientes a su palabra. Y ahora, los que obedecen a Dios no son defraudados, no son avergonzados cuando tú le obedeces. Ahora, los asnos se usaban mucho en Palestina para cabalgar. Pero pensaríamos: ¿y por qué no entró en un caballo con toda fuerza? Porque los caballos eran utilizados para nobles y para los guerreros. Acá demostró Jesús
que él venía sobre un asno, mostrando su estado de humillación, que él venía en son de paz, no venía a hacer guerra. Imagina un rey montado en un pollino, en un animal de carga. Así entraba Jesús a Jerusalén. Otra enseñanza podemos ver acá. Muchas veces nos creemos tan útiles. Oh, ¿qué pasaría si yo no hago tal cosa? Si no estoy yo, nada va a funcionar. ¿Y cuántos pensamientos podemos tener? Pensamos que Dios sin nosotros no puede hacer nada. Pero ¿sabes qué? Cuando quitamos ese pensamiento y reconocemos que en las manos de Dios somos útiles, aunque nos pensemos o veamos o sepamos que somos un burro. Sabemos que para Jesús podemos ser útil. Y en esta ocasión no tuvo la necesidad de nada más que un asno. Eso, ¿se acuerdan antes en la escuela cómo quizás catalogaban de burro? No sé, yo no llegué no estuve, pero he visto quizás en películas que le ponían hasta orejas de burro, canciones decía oreja de burro le vamos a poner. Bueno, no hace falta que nos pongan, a veces somos bien burritos. Pero él tuvo la necesidad tan solamente de eso, un asno prestado, ni siquiera era de él, que después lo iba a devolver. Le dijo a sus discípulos, si te preguntan para qué, el Señor lo necesita, después te lo devuelve. Jesús no perdió tiempo en las cosas de este mundo. Jesús no se preocupó en decir, ay, necesito un asno, ¿qué voy a hacer? Voy a comprar uno para la ocasión especial. No, pidió prestado. Jesús sabe, desde su cuna hasta su tumba, vivió de prestado. Cuando nació en ese establo que casi se lo habían prestado, no había lugar para él en el mesón, en los hospitales, en los lugares donde se tenía a los bebés, no había lugar. Y cuando lo iban a enterrar, lo pusieron en esa tumba nueva que también fue prestada. No pierdas tiempo con las cosas del mundo. No te estoy diciendo que no tienes que trabajar, pero sí te estoy diciendo que no pierdas el tiempo en las cosas del mundo. Más bien busca las cosas celestiales. Cuando Jesús iba entrando, trajeron ese burrito y los discípulos dice que echaban sus mantos sobre el asno. El manto representaba la cobertura, representaba ese abrigo, representaba autoridad, representaba poder. ¿Y ellos qué hicieron? Lo pusieron debajo de Jesús. No dijeron, no, yo cómo voy a poner mi manto debajo de Jesús. Pusieron sus mantos debajo de Jesús y allí de esa forma equiparon a Jesús con lo mejor que ellos tenían. No le dijeron, no sé, fíjate, yo tengo aquí tengo una viejita que podés sentarte sobre ella. No, le dieron lo mejor. Y cuán equivocado estamos muchas veces cuando pensamos que nuestros mantos tienen más valor en nuestros hombros que debajo de Jesús. La verdad es que todo lo que nosotros tenemos es más útil debajo de Jesús que sobre nuestros hombros. Al fin de la historia, Cristo quedó desnudado en esa cruz por nosotros. Nuevamente nos enseñó que debemos humillarnos. Dice que cuando Él iba pasando ya en ese burrito sobre los mantos de sus discípulos sentado allí, la gente también tendía sus mantos en las calles para que Jesús pueda pasar. Que aquellos que aceptan a Cristo como su Rey, como su Señor, tienen que colocar todo debajo de sus pies. Deben ser humildes. Porque
al fin y al cabo los sacrificios que Dios acepta, como dice en Salmos 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Recuerden, aquella María que rindió su perfume, dice que lavó los pies con este perfume y los enjugaba con sus cabellos. Eso es humillación. Y eso es lo que Jesús también quiere. Vidas rendidas a Él. Entonces ese espíritu que es el que Dios busca, un espíritu quebrantado, no un corazón altivo. Alguien que dice, yo te necesito, por eso vengo a ti. No es que yo vengo a ti porque tú me necesitas. Dios no te necesita. Tú necesitas a Dios. Tú necesitas a Dios. Si alguna vez pensaste que, cuánto me necesita Dios, no, te equivocas. Dice que mientras que él iba pasando, algunos tiraban sus mantos, otros cortaban ramas de los árboles y las extendían sobre el camino, como sabían hacer en la fiesta de los tabernáculos. Y esto representaba esa señal de gozo, de libertad, de victoria, el Salvador entrando a las vidas, el Salvador entrando a la ciudad. Y mientras Jesús entraba, dice que cantaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Qué hermosa alabanza. Decían, Hosana, Hosana, pero veamos qué significa Hosana. No era algo que lo habían inventado, conocían también las Escrituras. El Salmo 118, versículos 25 y 26, lo dice así. Ellos estaban diciendo lo que la palabra de Dios decía. Dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, de la casa de Jehová. Os bendecimos. Y esto es lo que significa Hosana. Salva ahora. Hosana, salva ahora. Si no sabes qué decirle alguna vez a Dios, dile Hosana. Hosana, sálvame, sálvame, ayúdame. Mire, Hosana lleva ese deseo lleno de fervor, de urgencia, de confianza. Por favor, sálvame. Hosana en las alturas significa que la salvación y la bendición desciende solamente del cielo, de Dios. Amén. Entonces, Hosana en las alturas, sálvanos, porque la bendición, la salvación solamente viene de Dios. Esto era verdadera alabanza del pueblo. Era una alabanza, era alegría. Estaban exaltando a ese Jesucristo que venía como rey. Pero dentro de siempre la alabanza está los que se quejan, porque había algunos que no les gustaba. Y allí estaban los fariseos. ¿Quién es este? Dice. ¿Quién es este? Los fariseos se molestaban por las alabanzas que daban a Jesucristo, porque ellos consideraban a Jesucristo como un hereje. Dice Lucas 19, 39 al 42. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanto levantar el nombre de Jesucristo? Reprende a tus discípulos. Él respondiendo le dijo, os digo que si estos callan, las piedras clamarían. Wow. Quédate callado. Y como muchas veces nos pasa, por lo menos a mí, y alguna vez nos encontramos angustiados, enojados y nuestras bocas se cierran. Si tú te callas, las piedras pueden clamar. Abre tu boca siempre para el Señor. O si se callan por obligación, si ellos callan, las piedras clamarán. Y cuando llegó, dice, cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, si también tú conocieses al menos
este tu día, y lo que es paz, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Dice que cuando Jesús estaba llegando allí, las alabanzas eran aceptadas de aquellos corazones humildes, y que si no alabarían ellos, aún las piedras lo harían. ¿Sabe? La naturaleza alaba a Dios cada día. Y nosotros somos creación de Dios. Que nosotros pueda haber una alabanza, no una quejabanza. Dado que los fariseos no podían silenciar a la multitud, siguieron cantando. Pero Jesús llegó allí, en un momento, a un lugar alto. Llegó quizás a la cima y desde allí miró a Jerusalén. Se podía ver toda la ciudad de Jerusalén y lloró sobre ella. La Escritura pocas veces dice que Jesús lloró, pero me imagino que las veces que habrá llorado son más de las que la Escritura puede haber contado. Porque cada vez que Jesús se apartaba a orar, me imagino las lágrimas derramadas por los corazones que habían de conocerle, por los corazones endurecidos, por los corazones enfermos. Y desde allí, desde esa colina alta, podía ver todo Jerusalén. Y el original dice que rompió en llanto audible y clamoroso. Imagina, subido todavía quizás sobre ese burrito, podía ver la ciudad. Y en toda la alegría que las personas tenían, Jesús estaba llorando. ¿Cómo no conociste el tiempo de tu visitación? Una ciudad tan privilegiada, pero tan ingrata. Jesús lloró mirando a Jerusalén. ¿Cómo no aprovechaste el día de tu oportunidad? ¿Cómo no conociste el tiempo de tu visitación? Hoy podríamos decir, ¿cómo no aprovechaste el tiempo de la gracia? ¿Cómo no aprovechaste cuando podías ir a Jesús y entregar tu vida y vivir para Él y gozarte en lo que Él te daba? Y no lo aprovechaste. Y me imagino hoy a Jesucristo llorando, diciendo, ¿cómo no pueden? ¿Cómo no pueden? ¿Cómo sus ojos no son abiertos? ¿Cómo sus corazones no son quebrantados? Mateo 23, 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Mira, el corazón de Jesucristo siempre rendido para aquel quebrantado, para aquel que se acerca, para aquel que dice, yo te necesito. Pero dice, ¿cuántas veces quise juntar y no quisiste? No, déjame, yo estoy bien con mi situación, yo estoy bien con mis cosas, yo estoy bien con mi religión. Porque eso era lo que decían los fariseos, eso era lo que decían los sacerdotes en ese momento. Nosotros estamos bien con nuestra religión, estamos esperando al Mesías, yo soy el Mesías, estamos esperando al Mesías. No nos vengas a molestar ni a romper nuestras estructuras, por favor, te lo pido. Lo crucificaron. Jerusalén rechazaba a Cristo, Jerusalén rechazaba el evangelio que Cristo ofrecía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Es triste, es triste. Y no quisiste. No, déjame, yo tengo mis cosas, yo me manejo con mis tiempos. Ya cuando te necesite te busco. Palabras que usamos hoy. Después de haber entrado a Jerusalén, Jesús entra en el templo. Y allí en el templo ocurrieron cosas. Mateo 21:12. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas
y la silla de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas que viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo diciendo Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿qué es esto que dicen? Jesús le dijo, si nunca leíste de las bocas de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza, déjalos. Salió fuera de la ciudad a Betania y pasó allí. Mira, la amargura que tenía Jesús en ese momento a causa del rechazo. Pero no dejó sin dejarnos enseñanza, no pasó sin dejarnos enseñanza. Lo primero que hizo Jesús cuando entró en el templo, como lo hace en nuestras vidas, purificó. Empezó a limpiar, empezó a sacar lo que no correspondía. Empezó a arrojar del templo a aquellos traficantes. Había un gran atrio allí, era como una entrada, estaba el templo y delante habría un atrio. Ese atrio era utilizado y debía ser utilizado para los gentiles que no entraban en el templo, pero era el lugar donde ellos podían venir a adorar. De pronto, estos comercios, estos negociantes, empezaron a ocupar todos los lugares, eso que correspondía para adoración, y lo utilizaban para traficar, para vender, para comprar y vender. Llenaban de mercadería y dejando a los gentiles sin un lugar donde adorar a Dios. Había un gran negocio allí. El negocio era poder vender esos animales que se utilizaban para el sacrificio y lo vendían a un alto costo, dado que para el sacrificio cada persona tenía que traer un animal. Ahora, cuando ellos llegaban al templo había dos negocios muy importantes allí. En primer lugar, el que llegaba con su tipo de moneda. Cuando entrabas al templo, no recibimos esa moneda, sino que recibimos la moneda del templo. Entonces, la primera pérdida que tenían las personas era entrar, bueno, vendeme la moneda del templo. Cuando ya compraban esa moneda, ya la pagaban un costo. Ahora, iban con esa moneda al que vendían los animales y también lo compraban a un alto precio. Como en todos los negocios se necesita al menos dos personas, acá estaban los oportunistas que habían visto la vagancia de las personas porque no rechazaban a aquel que venía con su propio sacrificio. Pero de pronto las personas comenzaron a hacerse cómodas. Dice, prefiero, no importa que me salga un poquito más caro, es plata, total es plata. Prefiero comprarlo ahí que llevarlo desde mi casa. Porque criarlo en la casa era una gran tarea, habría que criarlo, habría que habría que buscar el mejor, porque no se le iba a llevar cualquiera. No se le iba a llevar cualquier animal para el sacrificio. Se buscaba el mejor, se lo cargaba y se lo llevaba hacia el templo. Entonces, también el desprecio de ese sacrificio de los hombres hacia Dios dio la oportunidad a aquellos que dicen, no te hagas problema, yo te lo hago todo. Total, con plata todo se arregla. Yo te lo hago todo. Vos venís así como si fuese que venís de vacaciones, comprás aquí el sacrificio. Y Jesús odió todo esto. Dice que pateó la mesa de los cambistas, no dice que se llevó el dinero. Pateó la mesa de los cambistas, para él todo eso era basura. Y allí, imagínate, los sacerdotes, los fariseos, todos aquellos que estaban en el templo, se estaba destruyendo un gran negocio. Eso era un gran negocio para ellos. Pero nada de esto agradaba a Jesús. Todavía,
Cuando estaban allí en el templo, allí los sacerdotes le decían que se callen. Mira, los muchachos, dile que se callen, están haciendo mucho alboroto, están alabando a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este Jesús? Hosana, 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 el hijo de David, Hosana de las alturas, cantaban de los niños, dice. ¿Sabe? Y allí Jesús decía, mi casa será llamada casa de oración y ustedes la hicieron una cueva de ladrones. Dice en Isaías 56, 7, y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada de casa de oración para todos los pueblos. Dice que en ese momento también Jesús hizo lo que Él vino a hacer. Dice que en ese momento vinieron ciegos, cojos, y los sanó a todos. Mira, estando la última vez en el templo, no dejó de hacer lo que Él tenía que hacer. Y lo que hizo siempre. Porque dice la Escritura de lo que Jesús vino a hacer, y quiero decirte, que cuando tú permites entrar a Jesús a tu vida, inevitablemente comienzan a suceder estas cosas. Tu vida empieza a adorar por agradecimiento. Tu vida alaba al Señor por su gracia, por su misericordia, exalta su nombre, lo pone en alto. Tú te pones debajo de Jesucristo. Cuando tú permites entrar a Jesús, inevitablemente Él comienza a purificar tu vida. Él comienza a purificar tu vida. Mira, y piensa en esto. Si no hay purificación, si no hay santidad, si no hay un apartarse del mundo, es porque Jesús todavía no entró. Es porque tienes que dejarlo entrar. Porque posiblemente todavía está a la puerta y no le has dejado entrar. Otra cosa que comienza a suceder es que Jesús comienza a manifestarse de forma milagrosa, porque comienza a obrar Él. Mira, Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. Cuando dejas entrar a Jesús a tu vida, todo esto comienza a suceder. Amén. Y cuando Cristo es glorificado, déjame decirte que sí, hay enemigos que se levantan. Hay de aquellos que dicen, ¿para qué lo alabas? ¿Para qué lo levantas? Porque le decía anteriormente a los fariseos, si estos callan, las piedras clamarían. Y allí estando en el templo le decía a los sacerdotes, ¿cómo vas a decir eso? ¿No entendieron que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Como dice aquí en la Septuaginta, dice, de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te preparaste perfecta alabanza. Otro principio que podemos aprender acá para nuestras vidas. La alabanza es perfeccionada en la boca de los niños. Decimos, bueno, vamos a tener que poner niños en el coro y solamente los niños canten. Va más allá de eso. Y usted lo habrá visto. Un niño es sincero, un niño lo hace de corazón, un niño lo hace con alegría. Y eso es lo que tenemos que aprender. Alguna vez he visto en algunos lugares donde dice, no, que de la boca de los niños y que debemos ser como niños. ¿Saben lo que hacían? Gateaban como niños, tomaban mamadera, andaban con pañales. ¡Qué burla! ¡Qué burla! La alabanza es perfeccionada en las bocas de los niños. Los niños son sinceros, más que nosotros. Porque nosotros, ¿cuántas veces nos mentimos a nosotros mismos? ¿Cómo estás? Bien. Mentira, estamos destruidos por dentro. Nos cuesta decir la verdad. Y así como nos cuesta decir la verdad a otro, nos cuesta decir la verdad a Dios.
El otro día estaba comenzando la reunión y dice, ¿cuántos tienen ganas de alabar a Dios? Yo dentro mío dije, yo no tengo ganas. Yo de verdad, yo no tenía ganas. No tenía ganas. Pero le pedí al Señor que me dé esa fuerza para alabar. Cristo se agrada del servicio de los niños. Cristo se agrada de ese corazón como un niño que dice, yo te necesito. Un niño hasta la edad de que ya comienza a ser joven, cuando ya empieza a buscar novia y salir de su casa es porque ya está dejando de ser niño. Ya dice, no te necesito papá, no te necesito mamá. En ese momento que busque un trabajo se vaya de la casa. Bueno, no sean tan malas mamás tampoco. Pero el niño, ¿quién es lo más importante para el niño? Es el papá, es la mamá. ¿De quién necesitan? Cuando tienen un problema, ¿a quién acuden? A papá, mamá. Como niños. Así tenemos que ser nosotros como niños. Ahora, el joven ya dice, pero yo puedo solo, ¿qué sabes vos, papá? Vos no sabes nada. Las cosas no son así. Déjame que lo haga como yo sé. ¿Qué sabe? No sabe nada todavía. Y Dios es honrado por instrumentos débiles, frágiles, corazones quebrantados, corazones humillados. Dice, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Amén. Entonces dice la Escritura también que cuando soy débil, soy fuerte. Es cuando saben quién se tiene que hacer débil, no que siendo un adulto seas frágil y cuando llegues, no sé, a la adultez y andes con bastón quizás. No, es cuando realmente puedes decir, mi yo es destruido para que Cristo viva. Ese se tiene que hacer débil, mi yo. Ese yo lo sé, yo lo puedo, yo tengo, yo quiero, el yo. Mateo 18:3 dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No es que tienes que empezar a tomar mamadera de nuevo, no, tu corazón tiene que ser como el de un niño, humilde, sencillo, necesitado de Dios. ¿Y cómo harás callar a un niño? Ese niño que es agradecido, ese niño que alaba a Dios. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos querían hacerlo callar, pero Cristo no los dejó. Sepa que cuando tú alabas a Dios con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón alegre, es allí cuando Él también se manifiesta. Y si hay alguien que no le quiere alabar, déjalo, tú hazlo, tú alaba a Dios. Porque Dios los deja a ellos. ¿Está bien? ¿Ustedes no quieren alabar? No hay problema. Yo me voy con los que alaban. Yo me voy con los que me buscan. Yo me voy con los que me sirven. Yo me voy con los que me siguen. Amén. Después de esto, como decía Jesús, nos dejó muchas enseñanzas en esa última semana que Él estaba. Pero que nuestras vidas puedan ser aquellas que le alaben, aquellos corazones que le adoren. Y así como esta mujer podía rendirse a los pies de Cristo, dejar todo el esfuerzo, todo el sacrificio a sus pies. Así como los discípulos ponían sus mantos debajo de Jesús. Así como todos aquellos ciudadanos tiraban sus mantos para que pase Jesús. Podamos hacer así. Rendir nuestras vidas y dárselas a Él. Amén. Quiero cantar una canción con usted. Y quizás la sepa, me ayudan los músicos. Esa que dice, Hosana, Hosana. Bendito el Rey que viene. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor, ese Rey de Israel. Amén.